Así me salió el mensaje. Déjame todo lo que tengo por aquí. También el bebito metido. Muy buenos días, comunidad universitaria de la Universidad Estatal Amazónica y de la Universidad Casa Grande que el día de hoy nos acompañan. ¿Cómo están? ¿Cómo está este día que estamos trabajando en un seminario de derechos humanos? El día de hoy es el 6º día. Hemos trabajado lo que es el concepto de derechos humanos, comenzamos y arrancamos con el defensor del pueblo, hablamos también del derecho a lo que es la mujer, los derechos de la mujer, los derechos de los niños y también el derecho a la educación. Ayer, que fue nuestra sesión solemne, que fue también nuestro día de creación, el primer día de los 18 años de aniversario de la Universidad Estatal Amazónica, hablamos de lo que es el derecho a la educación. Pero el viernes también recuerden que estuvimos hablando del derecho del adulto mayor. Así hemos completado algunos derechos que nos vienen muy bien para la Amazonía, para la región y para nosotros que estamos el día de hoy comenzando también clases en la que es la Universidad Estatal Amazónica. El día de hoy vamos a hablar del derecho de las personas con discapacidad, con una eminencia en lo nacional, que es la doctora Marcia Gilbert de Babra, que nos habla desde su casa, la Casa Grande, la Universidad Casa Grande. Le doy paso a nuestro querido moderador del día de hoy, que es el director de Educación Continua de la OEA, Juan Carlos Moyano, quien nos dará un poco una breve historia de nuestra doctora Marcia Gilbert y nos estará contando, dando la bienvenida y nos estará contando qué hacemos en este día de los derechos que estamos hablando del derecho a las personas con discapacidad. Juan Carlos, te doy la bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias, mi estimada Anabel. Buenos días a todos los audioescuchas. Damos la bienvenida a estos eventos programados por la Universidad Estatal Amazónica, comprometida con el desarrollo en lo que respecta a la academia y a la investigación con la formación continua de profesionales y población. En este contexto y por la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país, tenemos el día de hoy el tema principal, el derecho de personas con discapacidad, realizado por la doctora Marcia Gilbert de Babra. La doctora tiene un conocimiento amplio en la estructura de este tema. Marcia Gilbert de Babra es educadora psicopedagoga graduada de la Universidad Católica de París, estudios de psicología infantil de la Universidad de París-Sorbona, Francia, especialización en investigación educativa, programa interdisciplinario de investigación educativa, Santiago de Chile, Universidad Casa Grande. Actualmente presidenta del Consejo de Regentes desde agosto del 2019, canciller del 2015 al 2019, rectora fundadora desde 1999, rectora y promotora de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera desde 1992 a 1999. Como otros aportes en su vida profesional, ha sido concejal del Cantón Guayaquil y presidenta de la Comisión de Acción Social y Educación, periodo 2000-2004. Reelecta en octubre del 2004 para ejercer funciones hasta julio del 2009. Proponente de la creación de la Dirección de Acción Social y Educación DACE. Impulsora y coordinadora general del proyecto Aprendamos, primer programa ecuatoriano
de Educación por Televisión del municipio de Guayaquil, enero 2003-2009. Posteriormente, asesora ad honorem, fundadora y presidenta del Consejo Directivo de Fascinar, directora ejecutiva del INFA 1984 a 1986, asesora de la presidencia 1986-1988. Gestora, coordinadora y docente del programa de pedagogía terapéutica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, diseño del proyecto e implementación de la reforma curricular del área de pedagogía terapéutica y diseño del programa de licenciatura 1995. Ha recibido varios premios y reconocimientos por su labor educativa y social a nivel local, nacional e internacional. Esta ha sido una pequeña reseña recabada por la doctora Marcia Gilbert de Babra. La modalidad en esta actividad muy importante sobre los derechos humanos, antes de dar inicio a la ponencia magistral, se informa además que la conferencia está siendo transmitida en tiempo real a través de Facebook Live. Me permito comentar que el ponente dispone de los 30 minutos para su presentación y por último, no olviden dejar sus consultas para el panelista del día de hoy, que es la doctora Marcia Gilbert de Babra. Adelante, mi estimada doctora. Bienvenida. Bien, muchísimas gracias una vez más. Para mí este es un honor y quiero decirle, Juan Carlos, que usted ha hecho una de las presentaciones más exhaustivas mías. Ha pasado una semana donde estaba en varias cosas y me dicen dos cositas por aquí y por acá. No es que estoy buscando honores, pero a veces se saltan etapas importantes de mis aportes al país. Yo soy una mujer que ya tiene 81 años, o sea, ya soy casi de la cuarta edad. Creo que lo que me ha mantenido lúcida y todavía con muchas energías es mi pasión por la educación y por desarrollar programas y proyectos sociales, sobre todo para las minorías. Por eso ustedes lo han podido oír en mi currículum, sí. Yo fundé Fascinar al comienzo de los años 60, cuando llegué de Francia, y aquí no había sino cosas para niños con secuela de parálisis cerebral, para los niños con ceguera y para los niños con sordera, pero no había nada para los niños que tenían retardo mental, autismo, dificultades de aprendizaje, etc. Y ahí me fui involucrando. Esto no es una conferencia para volverles a contar mi vida, pero quiero decirles que estoy muy feliz, que ustedes están manejando esto muy bien y que viven en uno de los paraísos de la tierra. Dios quiera que sigamos, no que sigamos, que por favor cuidemos el planeta y que se cuide nuestra Amazonía. Una vez estuve por allá, algún día les contaré. Bueno, mi conferencia, que ustedes me pueden interrumpir, se divide en dos grandes partes, que son los antecedentes, sí, los antecedentes de la inclusión y luego la inclusión propiamente tal. Quiero comenzar a decirles que para hacer esta conferencia me ayudó con el apoyo de Isabel Cueto de Guardera, quien fue miembro del Consejo Directivo de Fascinarme y que fue una de las primeras personas que me ayudó cuando fundé Fascinarme. Ella está retirada con una enfermedad complicada, cáncer, etcétera, pero este es un tema que la apasiona y que yo le pedí que me den algunas fechas concretas, etcétera, porque ayer tuve otra conferencia complicada con la andina y con el aflaxo, etcétera, y está ocurriendo. Y ayer celebramos el mes de muerta, recordamos, no celebramos el mes de muerta de una persona
el año de muerte de una persona a quien yo quise mucho. Pero a ustedes no les podía fallar y con este tema menos. Vamos a entrar. La inclusión es una larga conquista que no es aún lograda totalmente, y con la cuestión de la pandemia y con la locura política, ideológica, sanitaria que estamos teniendo en todo el mundo con el COVID, nosotros no sabemos si va a sobrevivir, porque una de las primeras cosas que se hacen los países que no tienen muy asentados el concepto de derechos humanos y que tienen recursos para sostenerlo, es que comienzan a eliminar a los enfermos, a las personas con discapacidades y a los viejos. Ya ha pasado. Así que no es algo que ya está conquistado. Y si ustedes están haciendo esta conferencia sobre los derechos humanos, está muy bien que hayan incluido este hecho. La inclusión no nace de repente. Y hay leyes y circunstancias importantes que nos han estado conduciendo a ella. Quiero saber la respuesta a algo técnico, si ustedes están viendo con claridad mis transparencias. Sí, está muy bien. Se le escucha súper bien y también el video. Ajá, y la presentación. Ya, muchísimas gracias. Hay 3 etapas que hay que destacar. 1, lo que llamamos los servicios separados. 2, los entornos menos restrictivos. Y la integración, que en inglés era mainstreaming. Y uno de los grandes campeones de la inclusión fue los Estados Unidos de Norteamérica, que no hay que verlo solamente con prejuicios y con estereotipos ideológicos. Es un país que ha avanzado mucho y que también tiene grandes pecados. Pero esto no ha estado ajeno a otros países del mundo, europeos, latinoamericanos y a los organismos de las Naciones Unidas también. Esto ha sido una lucha planetaria. Bueno, vámonos a los servicios separados. Dale, pues los servicios separados tienen uno de sus orígenes en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el 54. Pronunciamiento que determinó que la educación por separado de niños afroamericanos y de otras razas no era igual ni justa, y que servicios locales distintos eran inherentemente desiguales. Habían escuelas para los niños negros y otras escuelas. Ustedes deben recordar la historia, todo el levantamiento que hubo en Estados Unidos de los afro hasta el momento en que se hizo una ley en que llevaban a los niños de colegio en colegio, así como si estuvieran en Cuenca entrando a la montaña, o ustedes en una parte de la Amazonía, y el bus lo llevaba a otra parte, a un colegio que estuvieran integrados con los otros niños, ¿no? Se luchó mucho por esto. Ya, sí. Este pronunciamiento inspiró y dio pauta a reivindicaciones similares por parte de padres y asociaciones de niños con discapacidades de distinto tipo. Comenzó con los niños afroamericanos y los padres dijeron, y los nuestros, sigamos. Entonces entramos a la etapa que se llama los trastornos, los entornos menos restrictivos. Yo viví mucho esa época. Aquí la cuestión general específica fue en el 93, pero desde los 80 discutíamos eso en Fascinal, fuimos a convenciones, nos vinieron a ver. Los entornos menos restrictivos fue una decisión positiva, ya en términos concretos, por la circular del Departamento de Educación en el 93, luego de un litigio de Oberti y del Departamento de Educación, y esto se resolvió a través de la Corte de Justicia, ¿no? Los niños discapacitados especiales, así se los denominaba antes. Es decir, niños con discapacidad ya es una conquista, porque son seres humanos que tienen algo, no es que son discapacitados o son especiales.
tienen derecho a ser educados en entornos menos restrictivos que sea apropiado a sus particulares necesidades. La Corte y el Departamento de Educación definieron dos modalidades o tests para determinar si se cumplía con el espíritu de lo dispuesto. Habían dos fórmulas para el entorno menos restrictivo. La una, el niño ubicado en las mismas aulas podían avanzar con profesores capacitados, terapias adicionales, material específico, porque si tú tenías una sordera, una ceguera, un retardo, estaba material didáctico y técnico distinto para seguir las clases. Si esto no se cumplía, no había cómo cumplir esto. Y además, los niños especiales causaban efectos negativos a sus compañeros severos, se planteaba otra colocación, porque a veces tuvieron niños psicóticos, etcétera, con ciertos niveles de agresividad y tal, que no pudieron llegar a esta primera forma de ubicación. La segunda se llamó ubicación fuera de las aulas regulares, pero en la misma escuela, con toda la ayuda necesaria, con menos alumnos, poquitos alumnos, integrando las actividades de todos los niños y a las propias clases regulares en la medida que sea posible. O sea, los niños podrían ir a lo mejor a pintura, a lo mejor los niños podían ir a canto, podían ir a gimnasia, y en algunas materias en las que se distinguían y su discapacidad no los había afectado, pero ellos estaban separados, pero se integraban a las aulas regulares cada vez que podían, ¿ya? La educación especializada se integró a todas las escuelas regulares. Miren ustedes lo que significa. No es que vino una orden de lo alto y les dijeron a las escuelas, ustedes reciban a los niños especiales, le decían en esa época. No, señor. Hubo una preparación de años para todo lo que se sabía de educación especial y de rehabilitación, incorporarlo a las escuelas regulares. Ya se capacitaron a todos los maestros y además se llevaron maestras especiales y terapistas. No es cuestión de mandar a los niños y decir, aquí ya están integrados, porque eso era una burla, ¿ya? Finalmente tenemos la integración, que en inglés y que en este momento es un nombre universal, es el mainstreaming. Un paso más avanzado que el anterior implicaba que el niño con necesidades educativas especiales se ubicaba la mayor parte del tiempo en las aulas regulares. Era lo contrario, no estaba en las otras y a veces entraba en las regulares. Aquí estaba en las regulares y podía recibir instrucciones determinadas para mejorar su condición ciertos momentos con maestros y terapistas específicos. En Ecuador, esto se me comenzó a dar creando las aulas de recursos, desarrollándose una interesante red en Guayaquil que luego se extendió por el país. En las mismas escuelas públicas habían unas aulas de recursos a donde podían ir los niños especiales con maestras especiales. Y ahí una de las líderes fue Concepción de Villao y trabajaba muy estrechamente con nosotros en Fascinar, las famosas aulas de recursos. El énfasis en el mainstreaming o integración estaba dado en derechos de la persona. Miren ustedes que están viendo derechos humanos. Con discapacidad a un lugar o entorno que le estaba negado. La escuela, la iglesia, algún otro sitio público. A menudo lo que pasó es que si bien lograba el acceso de ese entorno físico, continuaba siendo discriminado. Yo no olvidaré nunca que cuando yo llegué de Francia a comienzos de los 60 y armé Fascinar con unas maestras que yo entrené
llevé a un grupo de 20 niños con distintas discapacidades, más que nada mentales y síndrome de Down, a la presentación de un circo. Entonces los padres estaban aterrados, no le dije, yo me los voy a llevar con los maestros, ya. Y cuando llegamos al circo, los niños estaban felices, miraban para un lado, miraban para el otro. Y el público que estaba en el circo no miraba ni a los payasos, ni a los trapecistas, ni a nadie. ¿Saben a quiénes miraban? A mis niños. Les pareció una cosa rarísima. Pero repitiendo esto, la gente se fue sensibilizando, se fue dando cuenta que era su derecho, que era normal que ellos estén ahí divirtiéndose, pero nunca me olvidaré de eso. Todo el mundo me quedó viendo, todo el mundo, ya, no había payasos, no había nada. Estos niños tan raros, ¿cómo los habían llevado allá? Ya. No es lo mismo integrar que incluir. En general, se ha transferido el modelo de atención, ¿cuánto tiempo llevo? 13. A la diversidad propia de la educación especial, a las escuelas regulares, centrándose más en la atención individualizada de estos alumnos. Los programas son individuales, personalizados, las estrategias y los materiales diferenciados, que en modificar aquellos factores del contexto educativo y de la enseñanza que limitan la participación y el aprendizaje no solo de los niños jóvenes integrados, sino de todo el alumnado. Les voy a dejar ahí unos segundos para que terminen de leer porque es un poco largo. Ya. A diferencia de la integración, en algunos enfoques de la inclusión se considera que el problema no es el estudiante, eso ya es un avance en la concepción, sino el sistema educativo y sus instituciones, en especial ciertos factores que limitan el acceso, permanencia y el aprendizaje del alumnado con la escasez de recursos, la rigidez de la enseñanza, la falta de pertinencia en los currículos y la formación de los docentes, entre otros. Entonces no podemos hablar que los vamos a integrar y a formar parte de eso si nosotros todavía sufrimos de todas esas cosas. ¿Sí? Inclusión. Lo que les he dicho hasta ahora son los comienzos, lo que fue dando lugar a la inclusión propiamente tal. Definiciones, reflexiones rápidas, acción y efecto de incluir. 1, 2, conexión o amistad de alguien con otra persona. Tú lo incluyes, esa es la inclusión. La inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad, de aceptar personas y a las diferencias individuales o grupales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación de la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en todas las esferas humanas. No se limita a lo educativo. Los seres humanos somos distintos, para bien y para mal. Limitar la inclusión a lo educativo es otorgarle a la educación una tarea imposible. Es condenar la inclusión al fracaso. La inclusión no puede ser inculcada solo dentro de los muros de la escuela. No se puede pedir que se amen los unos a los otros en la escuela para que la salida se encuentren con prejuicios por estereotipos de belleza, descalificación, por grados de inteligencia, por violencia frente a sus debilidades. A veces los niños especiales que tengan algún rasgo físico externo los maltratan dentro de las mismas escuelas y los insultan en el transporte público y en las calles y en los hospitales y en los teatros. El trabajo por la inclusión es en todas las esferas de nuestra vida, en todas.
sin descalificar inmediatamente por edad, por sexo, por religión, por tendencias políticas, por orientación sexual, por aspectos o no aspectos extraños del rostro y del cuerpo. Es un objetivo perenne, perenne. El modelo social en el que se apoya la educación inclusiva se basa en un cambio de mirada de la discapacidad. No la considera solo una característica individual, esto ya es como ideal, sino que sigue poniendo, el énfasis en el contexto, en las barreras, en los prejuicios, en las actitudes negativas y en la exclusión por parte de la sociedad de determinadas personas que son distintas a ellas, y una sociedad que define lo que es la discapacidad, la mide, la caracteriza, le otorga valores negativos, la ubica predominantemente en el ámbito de la salud, pese a que las consecuencias abarcan todas las vertientes de la vida de una persona. Les doy unos segundos para que puedan leer eso. Yeah. Ya voy, ¿cuántos minutos voy? Ya por 10 y... Y está entre los 15 y 20. Todavía tiene tiempo, doctora. Ya. Quiero ir rápido a una parte de la Constitución del Ecuador. Dice, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación político, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad. Ahí, por ejemplo, estuvieron atrasados en la redacción, deberían haber dicho personas con discapacidad. Diferencia física ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto el resultado de menoscabar o anular el reconocimiento o goce de ejercicio de los derechos, ya. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de los derechos que se encuentran en situación de desigualdad. Bueno, si nosotros leemos la Constitución, resulta que esto y otras partes de la Constitución implicaron un inmenso avance, y los que crearon, los que diseñaron la Constitución, se inspiraron de las constituciones más avanzadas. Nadie puede estar en contra de esta disposición constitucional. Nadie puede dejar de aplaudir esta Constitución, esta parte de la Constitución. El problema es que había una impaciencia patológica para llevarlo a la práctica que llegó al delirio. Entonces, hay muchas cosas del gobierno anterior con quien yo discrepo, con quien discrepé, pero habían muchas cosas, muchas intenciones buenas y positivas, pero estaba sostenido por ideales, por estereotipos, por ideologías, pero no había atrás una experiencia en la aplicación. Todo en la vida es un proceso, desde que es el proceso de la concepción, el feto, etc. Desde que usted siembra una semillita que va creciendo, desde que un niño va aprendiendo a leer. Es un proceso. Pasaron el año en el que querían hacer
pero perdieron el año en el cómo querían hacerlo y por eso muchos proyectos fracasaron y terminaron siendo una cosa pesada, terminaron siendo negativas contra las intenciones que tenían. Situación actual. Yo les he leído a ustedes los pasos que tomaron como 30 años en países desarrollados hasta llegar a la inclusión. Nosotros quisimos hacerlo en un año. Entonces, casi que de la noche a la mañana se mandaron niños con discapacidad a las escuelas. Las maestras no estaban preparadas, las escuelas físicamente no estaban preparadas porque no eran accesibles para sillas de ruedas. Habían muchos niños en el aula, no tenían suficientes terapistas adicionales. De ahí a veces después pusieron un centro de psicólogos, un centro de no sé qué, no sé cuánto. Y esta inclusión en la educación fiscal ecuatoriana, no digo que en todos, pero en muchos aspectos fue un desastre, es un desastre y es un retroceso. Hay casos individuales maravillosos, de maestras excepcionales, de padres que aceptaron que vayan a ayudar, de gente que ayudó para que compren aparatos para los niños que no podían ver y oír. Pero imponer de la noche a la mañana, por el peso de la ley, que se haga inclusión, es una barbaridad en términos de los procesos. Entonces, también es una barbaridad hoy por hoy decir, no deben haber escuelas especiales. Por ejemplo, nosotros en Fascinal somos una escuela especial, pero no estamos ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Australia, que es el país más inclusive del mundo en su educación, en todo, y estoy en los países nórdicos. Los países asiáticos no sé si son tan inclusivos, tengo mis dudas. Entonces, ¿qué pasó? Algunos niños nuestros los sacaron para llevarlo a la escuela normal con sus hermanos y regresaron traumatizados, regresaron llorando, etc. Entonces, hay que saber respetar los momentos. Fascinal ha sido un centro de educación especial. Ahí van los niños que tienen dificultades cognitivas, o sea, de aprendizaje. Pero ya en este momento, como creemos en la inclusión, luchamos por la inclusión, hemos hecho un viraje. Entonces, entran niños que no pueden ser incluidos. Nosotros les hacemos todos los tests. Tenemos un programa en que los niños nuestros los preparamos para la inclusión, los que ya pueden. Y entonces tenemos convenios con los colegios normales, con directoras que están abiertas, con profesoras que vienen y nosotros los recibimos un cierto número de horas para prepararlo, cómo incluir al niño, qué ejercicio le debe hacer, etc. Y esa sección está ampliando cada vez más. Entonces, estamos buscando la inclusión, pero estamos trabajando para que sea una inclusión real, ¿comprenden? Y hemos formado nuestras maestras en ese sentido. Trabajamos con muchos colegios públicos y también ya hay una red de colegios privados en la ciudad de Guayaquil que hacen ellos inclusión y nos contratan para asesorarlos. También hemos tenido convenio con una fundación australiana andina que se llama ALATA, que tiene una extraordinaria experiencia, y convenios también con una universidad del sur de España. Eso es más bien para la inclusión a nivel universitario, pero hay donde encontrar eso. No hay que decir no a las escuelas especiales, porque las escuelas especiales es donde está el conocimiento, la experticia, el know-how para transmitir eso a otros. Con la pandemia estamos fregados, nos han bajado nuestros recursos,
Por el momento estamos cerrados, estamos haciendo campañas para no tener que hacer retirar, votar a nuestras maestras. Todo el mundo que trabaja ahí se le ha retirado el sueldo y se ha hecho un esfuerzo para dar clases online a los niños. No todos los niños que van a fascinar, el 90% son pobres y no tienen con qué pagar la colegiatura. Entonces, a través de la televisión, de programas especiales para niños, los maestros lo están haciendo y los padres los reciben en sus celulares, ¿ya? Es increíble el efecto que esto está teniendo, pero ha sido un placer estar con ustedes. ¿Qué hora son? No, todavía tiene tiempo, unos minutos. Sí. Ha sido una linda experiencia y como todavía tengo unos minutos, les voy a decir que la Universidad Casa Grande, dado que yo la fundé, evolucionó desde la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, que era una escuela profesional chilena que tenía una metodología de enseñanza-aprendizaje que hoy lo consideran muy avanzado, que es, digamos, el aprender haciendo. Entonces, de ahí nosotros nos dimos cuenta que como escuela profesional teníamos limitaciones, entonces nos convertimos en universidad. Casa Grande. Casa Grande es algo, un nombre que se sacó del historiador Francisco Huerta Rendón, que hizo un análisis del idioma que hablaban los indios autóctonos de la zona de Guayas. Y dijo que eso venía de las palabras Guay, Ya y Chil, que significaban, por eso se consiguió se puso Guayaquil, y significaba nuestra casa grande. Nuestra era un poco largo y le pusimos Casa Grande. No es la acepción más aceptada, hay muchas otras hipótesis, que el indio Guaya, que la India aquí, pero con o sin realidad histórica, lingüística, lo importante es que ese nombre, Casa Grande, te dice esto es para todos y estamos con los brazos abiertos. Somos una universidad privada, luchamos para sobrevivir. No consideramos que los ingresos de recursos sean lo primero. No somos comerciantes de la educación, aunque no tengo nada con los comerciantes, porque los comerciantes atravesando los océanos, los chinos, los iraníes, los nórdicos, nuestros propios indígenas que salían en balsas, desarrollaron también muchas cosas en el mundo. Pero hay que saber qué es negocio y qué no es negocio. Claro, tenemos que financiarnos y sacar sueldos, pero primero está la educación. Y si, entonces la centro, ¿cómo se llama? Escuela de Comunicación Mónica Herrera se transformó en Universidad Casa Grande porque inicialmente solo tenía comunicación y 4 o 5 carreras en publicidad, periodismo. Y luego creamos la carrera, luego creamos 2 facultades más, una de negocios y ciencias políticas y otra de ecología humana, educación y desarrollo. Ahí es que damos nuestras carreras de educación y se llama ecología humana porque es un concepto de un judío americano que se llama Uri Bronfenbrenner, que dice que al ser humano hay que analizarlo en su contexto y con todas sus interacciones. No es ni la psicología individual, como el psicoanálisis, ni es psicología social, es ecología humana. Entonces tú analizas las relaciones del niño con su entorno inmediato, con su familia extendida, en su colegio, en los servicios del barrio y todo. Entonces es un concepto muy, muy interesante. Entonces yo le puse Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo, porque trabajamos en proyectos de desarrollo. Y en educación tenemos las carreras de educación convencional, educación preescolar y tenemos educación especial. Ahora tenemos ya también 5 maestrías en educación inclusiva, en educación, desarrollo temprano, etcétera, en nuestro posgrado, ¿no? Así es que ahora, ¿qué hemos hecho? Nosotros somos muy cuidadosos
y sí hemos incluido a jóvenes especiales en la Universidad Casa Grande, en la proporción que podamos manejarlo. Y ya hemos incluido la primera joven con síndrome de Down que está estudiando la carrera de teatro. Algún día, si me mandan bien la dirección digital, les voy a mandar un video de ella, porque es increíble cómo ella actúa. Está cursando la carrera de teatro. Y por supuesto hemos tenido uno que otro niño con sordera, con ceguera, con dificultades de aprendizaje, etc. Entonces, eso también es otra de las cosas que hay que comprender cuando vienen las leyes. Incluye a los niños, sí. ¿Y qué recursos me das? ¿Qué tengo para formar a los maestros? ¿Qué materiales tengo? ¿Cómo hago la universidad accesible? No son milagros. Y no es con fuetes ni con correas que tú logras las cosas, sino haciéndolas con convicción, con pasión, con constancia y respetando procesos. Si tú metes a un niño con discapacidad en una escuela común y corriente, sin ningunos recursos, tú no estás haciendo un bien a la causa, tú la estás haciendo retroceder. Ese es mi mensaje y estoy a la orden de ustedes. Los quiero mucho. Amo el Oriente y amo a mi país. Y al mundo entero. Me considero también ciudadana del mundo. Ya, ¿cuánto te? 34. Ya me pasé 4 minutos. Muchas gracias. Excelente charla y ponencia impartida por la doctora Marcia Gilbert de Babra el día de hoy. Le enviamos un afectuoso saludo al público que nos acompaña el día de hoy, a las universidades fraternas e instituciones de educación superior que nos felicitan por el prestigioso evento. Pasamos a las consultas. Primero, María Elena González felicita a la expositora, un tema relevante en la actualidad, dirigida hacia la población nacional y mundial. Oliver Medic, hablando de discapacidades cognitivas, ¿cuál sería el mejor proceso de integración de estudiantes que necesitan una atención especial dentro de un sistema de educación superior basado en la evaluación por competencia? Adelante, doctor. A ver, uno de los grandes principios de trabajar con personas con discapacidad es que tú tienes que tener una evaluación muy completa de ellos en el aspecto cognitivo, en el aspecto emocional, en la cultura de su familia, en las disposiciones del joven, en el deseo del joven, etc. Nosotros los sometemos a 2 días de pruebas de todo tipo, cociente intelectual, pruebas proyectivas, experiencias vivenciales con un grupo de otros chicos con observaciones. Entonces, en función de lo que se piensa que él puede hacer, se lo integra. La universidad también tiene una responsabilidad frente a la sociedad. Voy a utilizar un ejemplo extremo. Yo no puedo decir que voy a recibir a un joven en medicina y que se va a especializar en cirugía cardiovascular o del cerebro, si además de tener una cierta disminución intelectual, tiene problemas visuales y tiene problemas de coordinación fina, porque yo estaría entregando personas que van a ser muy nocivas para la sociedad. Entonces yo tengo que formarlos en aquellas cosas en que ellos van a poder hacer y que lo van a poder hacer exitosamente. Por eso los jóvenes cuando entran donde nosotros son sometidos a pruebas muy exhaustivas y a observaciones. Y luego ellos reciben primero la oferta de que van a recibir un certificado de que han tenido una experiencia universitaria.
Ellos quieren estar con otros jóvenes, quieren participar en sus actividades, en sus fiestas, en las tensiones de hacer sus trabajos, en los tours que les hacemos. Y nosotros hacemos un seguimiento desde el Departamento de Orientación Estudiantil con los maestros que van a estar con estos niños o con ya jóvenes. Si el joven tiene la oportunidad de vivir 1 año, 2 años, 3 años y hacer una vida de un joven normal, al comienzo les cuesta hacer amistades, después ya tienen amigos que se preocupan, que los van a ver, que los ayudan a ellos. Entonces, y vemos que tienen las habilidades, entonces pueden llegar a un nivel de obtener el título. Si no, ellos se gradúan con todos y en el momento de la ceremonia ellos van a recibir también un cartón de su experiencia. Y están muy felices ellos y su familia. Y ahora estamos tratando de desarrollar, ojalá que pase esta pandemia que nos ha afectado tanto, con Fascinar, un programa conjunto, porque esta alumna que tiene síndrome de Down, por ejemplo, también va a Fascinar, al taller, y cuando en Fascinar se le entrena ciertas cosas y después va a la universidad. Si podemos hacer, porque tenemos también programas para adultos, que se los pueda ir integrando, algunas universidades, otros a trabajos, etcétera. Es muy complejo, hay que asumir el reto, no se puede ofrecer más de lo que puedes dar, porque magos no somos, pero hay cosas que se pueden hacer que les da dignidad a su vida, les da felicidad, les da sentido de logro a ellos y a sus familias. A través de Facebook Live está presentando la Universidad Estatal Amazónica en vivo y envía un saludo. Karime Vergara Bornoz desde Chile queda infinitamente agradecida por la enseñanza que usted ha impartido. Esta transmisión es a nivel mundial. De la misma manera pasamos a una pregunta que realiza Lili Lima. ¿Qué hacer cuando una persona con discapacidad se niega a hacer sus actividades? Bueno, ahí entra todo el trabajo del psicólogo, del maestro y de todas las técnicas que tienen la pedagogía y la psicología para ir gradualmente. Si él llega y se niega los primeros días, puede ser que sea un comportamiento similar al de los niños de preescolar, que las primeras veces que los llevan al kinder lloran, gritan, chillan, se hacen pipí, se hacen popó, y los padres tienen que quedarse ahí. Poco a poco se están adaptando. Entonces depende de la gradualidad y de la forma y de la gentileza y del afecto con la que tú lo vas introduciendo en ciertas actividades, y ponle primero actividades sencillas, observa, lo primero quiere deambular, bueno, tenga alguien que lo observe, que lo acompañe, que le brinde una cola, que le brinde un sándwich y ver en qué se fija, qué le gusta. A veces pasan así varios días y ven por la ventana lo que están haciendo sus compañeros y de repente les gusta, entonces uno le dice, ¿quieres entrar un ratito a esta clase de gimnasia? Nosotros tenemos rugby también. Entonces, así dicen, bueno, sí, están un ratitito y se salen. Hay un proceso de adaptación, de acomodación. Si ya verdaderamente hay un rechazo total, el niño puede tener un retroceso en su aspecto psiquiátrico, entonces no lo podemos mantener. Pero por eso hay profesionales a cargo de estos procesos. Y la colega que se conectó de Chile, quiero decirle que mi marido es chileno y conozco muchos servicios de Chile y que soy amiga personal de Mariana Chadwick, de Neva Milicic y Ana María Arón, y han venido muchas veces a Ecuador. Y yo en Francia también estudié con Mariana Chadwick, así que amo también mucho a Chile.
Muchas gracias. Y para ir finalizando en función del tiempo por cumplir con las actividades, María Elena González realiza la siguiente duda. ¿Qué opción tienen los niños con discapacidad múltiple? Depende si las discapacidades múltiples son leves, moderadas o severas. Y también nuevamente hay que hacerles una evaluación. Y si tú haces un plan pedagógico, un programa individual, tienes que ver que cuáles son aquellas con las que puede comenzar y qué cosas sí puedes enseñarle y qué es múltiple. ¿Es consecuencia de la discapacidad primaria o nació con las múltiples? Y entonces eso hay que observarlo. Hay que observarlo al niño, observarlo en su familia, observar. Y hay algunos niños que a lo mejor con discapacidades múltiples leves pueden integrarse y otros que se pueden integrar a medias. Nosotros ahora, por ejemplo, hemos creado en Fascinarme un programa para adultos mayores. Son adultos que ya han pasado los 25, 26, 27 años, 30 algunos, y que no los hemos podido ubicar. Ya los teníamos ubicados en oficinas, los hemos tenido ubicados en el aeropuerto, etcétera, en hoteles, en algunas cosas. Entonces, así mismo tienes que ir poco a poco viendo, observar, entender, hablar con la familia. Y esto que hemos hecho para los adultos ya mayores, que no les pudimos conseguir ya ninguna ubicación en la sociedad, hemos hecho una cosa que se llama el Club del Adulto Mayor. Entonces, ellos van 3 veces por semana, tienen danza, tienen tai chi, de repente se les pasa una película, conversamos con ellos para que su sociabilidad y para que su nivel de lenguaje mejore, salen juntos con un profesor, con un instructor al teatro, salen al cine, salen a pasear por una zona de la ciudad. Eso en este momento está limitado por la pandemia, pero tú no tienes idea, ustedes no tienen idea cómo lo aprecian. Y también los hemos conectado nosotros por online desde Fascinarme. Hay un día que ellos se reúnen y yo tengo una amiga que es psicóloga, que trabaja conmigo en la universidad, que tiene una hermana que asiste a eso. Dice, el día que se van a comunicar por internet con sus compañeros, ella desde la mañana insiste, ¿a qué horas es? ¿A qué horas es? Y se hacen saludos y se cuentan y se muestran el helado que han comprado. Hay hasta pequeños romances que se desarrollan entre ellos porque es mixto. Es muy lindo. Hay que ir buscando distintas cosas que les dé un sentido a su vida y a la de sus padres. Agradecemos la participación en este día sobre estos temas muy importantes que son de actualidad de los derechos humanos por la magistral impartida por la doctora Marcia Gilbert de Babra. Doy paso a la compañera y estimada María Belén Calvache. Adelante. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y muchísimas gracias, doctora Marcia, que nos ha impartido estos mensajes, además de que es muy completo lo que nos ha comentado desde hace muchísimos años. Puedo decir que yo estuve trabajando en algún momento en la Fundación General Ecuatoriana, acá en Quito, y mi tía estuvo muchísimos años allá, donde trabajábamos con los niños con discapacidad en diferentes áreas, y era muy enriquecedor esta experiencia para uno, para como ser humano también, este contacto de entender que muchas veces estas personas no son las personas que hay que tenerles miedo, porque hay que romper estos miedos de nosotros, los que nos decimos
o los que por la sociedad decimos que somos normales. Entonces, las personas con discapacidad tienen muchísimo valor. Las personas con discapacidad además nos enseñan muchísimos valores y muchísimo humanismo, y que ellos puedan ingresar a la educación, que puedan ingresar a universidades, es muy valioso. Muchísimas gracias. Nuestra querida doctora, muchísimas gracias a la Universidad Casagrande por apoyar a la Universidad Estatal Amazónica en este seminario de derechos humanos. Y con esto cerramos esta charla y le dejamos, esta es su casa. Si ustedes necesitan de nuestra ayuda y nosotros necesitamos de su ayuda, pues estaremos en contacto para que podamos hacer cosas hermosas como las que ustedes también las hacen. Muchísimas gracias. Y si usted me manda su dirección, le puedo mandar unos videitos para que los vean. Y también el programa de posgrado, porque estamos buscando becas. Desaforadamente todavía no encontramos ni una, pero nosotros hemos dado. Si alguien quiere hacer posgrados acá, en educación especial o inclusivo, o un programa que tenemos que se llama profesionalizante, que es para personas que no han terminado su educación universitaria o que han tenido una experiencia mínimo de 6 años y cursos sueltos de valor, pasan un examen, en 2 años tienen su título. Perfecto. Sí. Le doy mi correo a Loli para que nos pueda enviar toda la información. Listo, muchísimas gracias, y en este momento detenemos la transmisión en vivo. Hasta luego.